Ujú, sí. ¿Sí? Bueno, buenos días a todos y a todas. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente a este, creo que vamos como el octavo seminario de este ciclo de seminario del Departamento de Economía. Hoy día tenemos la presentación de Ariel, que nos va a hablar, según lo que leo en el título, ¿cierto?, acerca de potenciales impactos de lo ocurrido en el estallido social. ¿Sí? ¿Es así, Ariel? Sí, Con respecto a, bueno, a la demanda por arriendo y también con este sentimiento o esta percepción de inseguridad en la ciudad de Santiago. Ariel, agradecer el tiempo dedicado en esta presentación. Solo contarle, como usted probablemente ya sabe, que no deberá sobrepasar los 40 minutos. Después de eso vamos a dar el paso a que las personas puedan hacer las preguntas. Les pido también a los asistentes que tengan particular precaución con silenciar sus micrófonos. Estamos en un modo distinto de reunión hoy día, entonces por favor les pido que tengan cuidado con eso para no interrumpir a Ariel. La idea es que siempre las preguntas van a ser al final, ¿ya? Gracias, agradecer de nuevo, Ariel, por su presencia aquí, así que adelante, cuando usted quiera. ya, muchas gracias a todos y todas las presentes. Como bien decía el profesor Víctor, el tema que estamos investigando en este paper, que forma parte de una de las investigaciones de la tesis de doctorado, es evaluar efectivamente el impacto que, o sea, más que el estallido social en sí o el hecho de las manifestaciones, es evaluar cómo los disturbios o em, claro, los disturbios que se generan a partir en el contexto del estallido social o en el contexto de estas marchas, en la demanda por arriendos de vivienda y sentimientos de seguridad en la ciudad de Santiago. Perdón, a ver ahí sí. El contenido que vamos a ver en la presentación es primero una introducción para ver un poco el contexto del tema, cuáles son los objetivos de investigación, hipótesis. Posteriormente pasamos a ver qué hay sobre qué se ha escrito en la literatura. Posteriormente pasamos a ver la metodología, donde se detallan las fuentes de información, algunos resultados preliminares y algunos lineamientos de trabajo futuro que nos quedan aún pendientes por hacer porque es un trabajo aún en etapa de desarrollo. Ya. Ah, oh. Bueno, primero que nada, para ir contextualizando esta investigación, cabe mencionar que no sé si muchos de ustedes se habrán dado cuenta que en el último tiempo, a nivel mundial incluso, las manifestaciones sociales han tenido mayor frecuencia a nivel mundial. Para, por ejemplo, las personas que manifiestan su descontento social con, no sé, algún tipo de gobierno o alguna temática que les afecte. En el caso de Chile no estamos ajenos a esta situación. Si hacemos recuerdo, el año 2019, específicamente por ahí por octubre, se dio el llamado estallido social, en la cual se originó una masiva marcha, ¿cierto?, de chilenos y chilenas, donde manifestaban su descontento, principalmente con las desigualdades sociales que estaba viviendo el país. Ahora bien, sin embargo, después de estas manifestaciones, eh, es habitual o generalmente vemos en las noticias que después de las marchas o durante las marchas suelen haber cierto grupo de personas que va a hacer daño a la propiedad pública, privada, a la infraestructura urbana, etcétera. Entonces, en estas marchas siempre vemos que se originan podríamos llamarlo una externalidad negativa, que serían los disturbios. Em, ¿Esto por qué sería una externalidad negativa? Porque en el fondo genera algunas, perdón, ahí está, se me pasó este slide. Genera algunas consecuencias negativas para la población.
por ejemplo, genera daños o deterioros a la salud mental de las personas. Puede generar pérdidas de días de trabajo, días laborales. Se generan pérdidas económicas en infraestructura, ya sea tanto pública como privada. Y en el fondo, esto ya un poco más en el largo plazo, hace que los lugares que están cercanos a los epicentros de estos disturbios se tornen económicamente menos atractivos. Esto aquí les presento una imagen de lo... Estos son los casos de, por ejemplo, la quema de buses de Transantiago en la imagen A, en el contexto de estos disturbios, y en la imagen B, se ve la quema de infraestructura como edificios, casas. Sí, se ve que estos disturbios están generando cierto impacto negativo en la población urbana. Y según cifras según estimaciones, ¿cierto? Los daños que hubieron en este contexto, a la infraestructura pública por lo menos, se cuantifican en alrededor de 750 millones de dólares, y en el caso de la propiedad privada las pérdidas ascenderían a 850 millones de dólares. Es decir, esta externalidad negativa de lo que se origina a partir de los disturbios genera grandes pérdidas económicas. Como vemos acá, en total, tanto las pérdidas, tanto en infraestructura pública como privada, sumarían un total de 1.400 millones de dólares, una cifra bastante, bastante alta. Y esto es sin considerar posibles otros daños a, no sé, por la salud mental o pérdida de días laborales. Sin embargo, nosotros, al hacer una búsqueda de la evidencia empírica que hay sobre disturbios y alguna variable económica o algún impacto sobre alguna variable económica, la literatura que nosotros encontramos es bastante escasa. No hay muchos trabajos que evalúen esta relación. Y también encontramos y citamos textualmente lo que dice el paper de Newborn, que dice, en resumen, nosotros prestamos insuficiente atención al impacto o las consecuencias de los disturbios. En este paper se indica que si bien hay muchas más investigaciones o varias investigaciones que em, se dedican a analizar las causas de los disturbios, no hay muchas investigaciones que evalúen las consecuencias de esto. Entonces, aquí nosotros podemos identificar cierto, bueno, y basado también en lo que dice este autor, un cierto gap en la literatura que, que nosotros pretendemos aportar con granito de arena en el fondo con esta investigación para el caso de Chile. Entonces, el objetivo de esta investigación es específicamente evaluar qué impacto tuvieron los disturbios ocurridos el 19 de octubre del año 2019 en la demanda de arriendos de vivienda, y también qué posible impacto podría haber tenido en el sentimiento de inseguridad de las personas que habitan en la ciudad de Santiago de Chile. Las hipótesis que nosotros planteamos o que pretendemos contrastar son las siguientes. Primero que nada, que los disturbios tienen un impacto negativo en la demanda de arriendo, ¿cierto? Y también tienen un impacto negativo en el sentimiento de seguridad de las personas. Es decir, se podría pensar que en lugares donde hay disturbios, las personas van a expresar un sentimiento de inseguridad. Y esto, según reportan algunas investigaciones para el caso de Estados Unidos, principalmente, este efecto no sería homogéneo, sino que sería un poco más concentrado en las zonas que están cercanas a los epicentros que se denominan de los disturbios, o en el fondo donde se concentran la mayor cantidad de daños o desmanes. ¿Cuál es la contribución que nosotros pretendemos hacer? Bueno, como les decía anteriormente, no hay poca literatura al respecto que evalúe los impactos de disturbios en algún outcome
o alguna variable económica. Entonces, por ahí nosotros pretendemos hacer una contribución. Y un aspecto más que nada, o sea, más que contribución, lo que se menciona acá, en los últimos dos puntos, sería como algo, como alguna novedad, por así llamarlo, en esta investigación, que es usar el análisis del sentimiento que expresan los usuarios de los servicios de arriendo para identificar si es que efectivamente o no expresan un sentimiento de miedo, inseguridad, etcétera. Y también el hecho de que nosotros tenemos acceso a una base de datos libre, ¿cierto? Que tiene el carácter de ser un panel data que es georreferenciado de los servicios de arriendo que ofrecen sus servicios a la plataforma de Airbnb. Ahora vamos a ver qué ha escrito la literatura o cuál es la evidencia empírica que se tiene al respecto. Esto es para algunos países, principalmente de Estados Unidos, donde una de las temáticas principales que ha sido materia de estudio acá en el caso de Estados Unidos ha sido los disturbios ocurridos en el contexto de las manifestaciones raciales. Según las investigaciones, en el año 1960 en Estados Unidos se dieron una gran cantidad de manifestaciones raciales en Estados Unidos, con algunos disturbios obviamente que generaron daños a las propiedades públicas, privadas, etc. Entonces, este caso de estudio es analizado por algunos autores y encuentran, por ejemplo, efectos en el mercado laboral, donde se obtiene que las familias afrodescendientes experimentan una reducción en sus ingresos, en sus salarios. También en el caso del mercado laboral, para el caso de la India, los disturbios también generan pérdidas de días laborales. También tenemos que estos eventos, los disturbios, generan impactos en los precios de vivienda, y también este es un impacto negativo, ya que reduce los precios de la vivienda, reducen la demanda, reducen la demanda por vivienda y generan una pérdida de población en los vecindarios de estos disturbios. Es decir, que esta sería como una externalidad negativa, en el fondo, que deprime las áreas donde se concentran las manifestaciones o los desmanes, expulsando, ¿cierto?, a la población que vivía cerca de estos epicentros. También para el caso de Estados Unidos se encuentra que las viviendas que están cercanas a los epicentros de estas manifestaciones experimentan una reducción de sus precios en alrededor de un 20 a un 30%. Entonces podemos ver que los disturbios pueden ser considerados como una desamenidad que en el fondo hace bajar los precios de las viviendas. Y no es algo deseable por la sociedad en el fondo. También en el caso específico de Los Ángeles, Estados Unidos, unos autores encuentran que producto de las manifestaciones del año 1960, manifestaciones raciales, estas tienen un impacto acumulado en un periodo, ellos estudian un periodo de 10 años posteriores a las manifestaciones, y encuentran que durante ese periodo posterior al año 1960, la ciudad de Los Ángeles experimenta una pérdida por ventas tributables, o que afectas a impuestos, ¿cierto? Y por concepto de esto, la ciudad pierde alrededor de 125 millones de dólares por pérdidas de ventas afectas a impuestos. Es decir, la ciudad deja de recaudar esa cantidad de ingresos. También tenemos efectos en el comportamiento de los consumidores, donde se obtiene que en las cercanías o en los negocios que están cercanos a un epicentro donde ha ocurrido algunos desmanes,
se reduce tanto el promedio o el desembolso promedio que hacen los compradores, así como también el número de consumidores que asiste a estos negocios. Y por último, también tenemos evidencia de que estos desmanes generan efectos negativos en la salud, ya que hace que las personas tengan que gastar, tengan que desembolsar un gasto extra en gastos médicos, y también que incrementan la sensación de miedo e inseguridad por parte de las personas que habitan en las cercanías de estos lugares con altas manifestaciones. Ahora, pasando ya específicamente a la metodología que vamos a usar para llevar a cabo nuestra investigación. Esta se compone de 3 partes. Primero vamos a ver un poquito esta slide con una pequeña descripción del caso de estudio. Posteriormente veremos las fuentes de información y por último la estrategia de identificación. Como les decía, en el caso de estudio, y ya les había comentado algo al inicio, nuestro caso de estudio se basa en la ciudad de Santiago, específicamente el evento que ocurrió en el mes de octubre del en el año 2019. Esto en el contexto de las marchas o del estallido social o Chile despertó, no sé cómo, suele ser denominado así como con esta frase, una de las marchas más masivas que hubo en Chile después del retorno a la democracia, que ocurrió el 19 de octubre del 2019. Y en este contexto, como les decía, se originaron algunos disturbios indeseados que no eran parte del objetivo de las manifestaciones. Y estos disturbios ocasionaron, ¿cierto?, la quema de vehículos, quema de estaciones de metro, saqueo de farmacias, supermercados, etc. Y acá les menciono en este último párrafo que nosotros según lo que indica la literatura y según lo que pudimos apreciar, por ejemplo, en las noticias, los epicentros o los puntos más concurridos en este caso de manifestaciones fueron en las cercanías de Plaza Ñuñoa, que se ubica al este de la ciudad de Santiago, pero principalmente las manifestaciones y posteriormente los disturbios se concentraron principalmente en la Plaza Baquedano, que queda esta Plaza Baquedano o Plaza Dignidad o Plaza, no me acuerdo cuál es el otro nombre, pero Plaza Baquedano o Plaza Dignidad se le suele llamar, que queda ubicada en el centro de la ciudad de Santiago. Ya, dicho eso, ahora pasamos a ver la fuente de información, desde donde nosotros obtenemos los datos para poder trabajar. Como les comentaba, es una fuente de datos abierto. Tiene el carácter o el beneficio para nosotros de contar con información georreferenciada de la cantidad o del listado, ¿cierto?, de viviendas que ofrecen sus servicios de arriendo en la plataforma de Airbnb. Entonces nosotros tenemos, a partir de esta información, nosotros podemos descargar esta información para un periodo para un periodo que considera la fecha en la cual se originaron los disturbios y también para algunas semanas previas y posteriores a este evento. Y con el hecho, o sea, con el beneficio de que contamos con información georreferenciada, podemos identificar o evaluar, ¿cierto?, si la intensidad de los efectos de los disturbios según la localización de los arriendos respecto a Plaza Baquedano o Plaza Ñuñoa, como
como puntos de comparación o como epicentros de los disturbios donde se concentraron mayormente. Ahí sí. Ya. Como les decía, la fuente de información nos permite contar con un panel de datos georreferenciado con una extensión temporal de 8 semanas calendarios previas y posteriores a la semana calendario del 19 de octubre. Cuando me refiero a semana calendario se refiere a de lunes a domingo. Entonces, la semana calendario del 19 de octubre se refiere a la semana del lunes a domingo en la cual estaba contenido en la fecha 19 de octubre. Y a partir de eso nosotros, como les decía, consideramos 8 semanas antes y después de esta fecha, del 19 de octubre. Contamos en este caso, nosotros la cantidad de reviews o de comentarios que hacen los usuarios de un servicio de arriendo de Airbnb luego de que después de que han hecho uso de un servicio, las personas dejan un comentario en la plataforma de Airbnb. Entonces, nosotros usamos la cantidad semanal de reviews o de comentarios, la usamos como proxy de la demanda que haya tenido un arriendo en particular. Esta, esta proxy ya ha sido usada en algunos trabajos que han usado bases de datos de Airbnb. Así que ya está, podría decirse que ya está como validada como una buena proxy de la demanda de arriendos, de los servicios de Airbnb. Posteriormente, el contenido de los reviews, perdón, se puede analizar y se puede, a partir de esto, definir si las personas expresaron o no un sentimiento de miedo o no respecto a las manifestaciones. Aquí en esta última parte, en el análisis del sentimiento, aún no entramos en mayor detalle, aún no tenemos mucho avance. Lo que sí pretendemos hacer es enviar el listado de comentarios con su contenido a una empresa externa que es Amazon Mtorc, que en el fondo se dedica por ejemplo, tiene una cierta cantidad de trabajadores que se dedican a leer estos comentarios y según lo que ellos lean del comentario le asignan una valoración o una clasificación que uno les solicite. Por ejemplo, uno les puede decir, de acuerdo a lo que dice el comentario, clasifíquela en si el comentario fue negativo, positivo o neutral. Ese trabajo todavía no nos queda por hacer. Acá en la siguiente slide se puede ver la localización, ¿cierto? En la ciudad de Santiago. Los puntitos rojos, de los puntitos rojos que se ven en el mapa serían la localización de los arriendos. Y acá en los cuadraditos azules tenemos donde se localiza Plaza Baquedano y Plaza Ñuñoa. Como decía acá, Plaza Ñuñoa queda al este de la ciudad, Plaza Baquedano queda un poco más en el centro de la ciudad de Santiago. Y también acá en las cercanías de Baquedano vemos que hay una mayor concentración, una mayor presencia de arriendos también, más que en el caso de Ñuñoa. Y los anillos que están alrededor de ambas plazas, de respectivas plazas, son distintas buffers crecientes en distancia, que van desde 0,2 hasta 0,8 millas. Estos son buffers de arriendos tratados, que los definimos, porque están cercanos a los epicentros de los disturbios. Y esto vamos haciendo como un análisis, como podríamos llamarlo, de sensibilidad, o ir viendo cómo cambian, si es que hay efectos, cómo cambian estos a medida que nosotros vamos definiendo un buffer creciente de arriendos tratados. Bueno, aquí está en estos
en estos gráficos, se observa el número tenemos el número de observaciones de, de los arriendos tratados, o del listado de arriendos tratados, cuando consideramos como punto de referencia la Plaza Baquedano y Plaza Ñuñoa, cuando vamos desde 0,2 hasta 0,8 millas. Y como les decía yo, vamos viendo que a medida que vamos aumentando estos buffers, va creciendo obviamente la cantidad de arriendos tratados, va creciendo el número de arriendos que nosotros definimos como tratados. Y lo mismo lo mismo pasa con la cantidad de arriendos de controles, que también se va expandiendo. Enseguida nosotros, a partir de la información que ya tenemos, una pequeña aproximación a los resultados. En esta tabla aquí solamente presentamos una diferencia de medias entre la cantidad de reviews semanales que tienen los oferentes de arriendos en el periodo antes, en las 8 semanas previas a la semana del 19 de octubre, y también el promedio de reviews, o como les decía yo, la proxy de demanda, para las 8 semanas posteriores. Para ambos casos sacamos el promedio, ¿cierto? Y sacamos finalmente la diferencia entre el promedio before y after. Y esto para cada uno de los buffers que definimos de 0,2 a 0,8 millas, y diferenciado también por los grupos de tratados y controles. Observamos acá que cuando nosotros consideramos a Plaza Baquedano como punto de referencia o como epicentro de los disturbios, vemos que la diferencia de medias es negativa y estadísticamente significativa. Perdón, esto está dando indicios de que efectivamente el posterior al 19 de octubre la demanda de arriendos estaría decreciendo o habría experimentado, ¿cierto?, una reducción. Esto es solamente una diferencia de media. Más adelante estimamos un modelo más, un modelo de regresión para estimar efectivamente si hubo o no un impacto en la demanda de arriendo. Lo mismo ocurre, o sea, lo mismo hacemos nosotros para el caso de Ñuñoa. Perdón. De Ñuñoa como punto de referencia. Aquí en este caso, en el caso de Ñuñoa, nosotros no observamos una diferencia significativa entre el antes y el después, porque prácticamente la diferencia de media es cero y nada sale significativo. Esto es probablemente, como les indicaba, en Ñuñoa si bien es cierto, en Ñuñoa hubieron, o fue punto de concentración de algunas manifestaciones y posteriormente algunos disturbios, estos no se dieron con tanta intensidad como sí fue en el caso de las cercanías de Plaza Baquedano. Ahora, como les comentaba ya, como estrategia de estimación, nosotros lo que hacemos para estimar si es que hubo o no un impacto de estos desmanes en la demanda de arriendo, lo que hacemos nosotros es una regresión panel, donde la variable dependiente es la cantidad de reviews semanales de las viviendas que ofrecen sus servicios en Airbnb. Acá la variable T mayúscula es una dummy que identifica el periodo previo y posterior a la semana calendario que contiene el 19 de octubre del año 2019. FDT es una función polinomial, ¿cierto?, de la tendencia temporal, para controlar por posibles no linealidades en la demanda de arriendos. Y finalmente, la variable de interés
o sea, parte de la variable de interés es D sub IT, que es una variable categórica que toma el valor 1 para los arriendos, o que identifica con 1 a los arriendos que vamos a definir como tratados cuando consideramos a Plaza Baquedano como punto de referencia. Toma el valor 2 cuando definimos los tratados según su cercanía a Plaza Ñuñoa. El valor 3 cuando los arriendos están en el grupo o pertenecen al grupo de controles de los arriendos que definimos como tratados respecto a Plaza Baquedano. Y finalmente 4, el valor 4 cuando son los arriendos que son controles de los arriendos que están tratados en las cercanías de Plaza Ñuñoa. Finalmente, hacemos la estimación, y lo que nosotros hacemos después es estimar el average marginal effect. Aquí es más que nada lo que hacemos, en resumidas cuentas, hacemos es estimar la diferencia que hay entre el T, entre la esperanza de la variable dependiente, que en este caso es la demanda de arriendo, en el periodo T igual a 1 versus el periodo T igual a 0. Y esto se hace para D, que D se recuerdan que eran la definición de tratados y controles, y si correspondían a Baquedano o Ñuñoa. En este caso, nosotros lo hacemos comparamos tanto Ñuñoa como Baquedano, y hacemos la comparación entre sus demandas, entre el antes y el después. Perdón, entre el después y el antes. Entonces acá, si es que el average marginal effect nos da un valor negativo y estadísticamente significativo, podríamos concluir que efectivamente los desmanes ocurridos el 19 de octubre sí tienen un efecto significativo en la reducción de la demanda de arriendo. En el caso del análisis del sentimiento que expresan los comentarios, en por parte de los usuarios de estos servicios de Airbnb. Eh, acá todavía no tenemos muy bien desarrollada esta parte, porque como les decía, todavía no nos metemos tan de lleno en esto, pero lo que tenemos en mente es estimar, en el fondo, una regresión, puede ser un logit o un probit ordenado, donde la variable dependiente toma los valores 0, 1 y 2 para los comentarios negativos, neutrales y positivos respectivamente. Ahora pasamos a ver la parte de resultados, ya casi por terminar un poquito ya más la presentación, donde en este modelo, que es la primera ecuación que les mostré en la parte de estrategia de identificación, donde pretendemos evaluar si es que hubo o no un impacto en la demanda de arriendos. Acá nosotros presentamos, hacemos 7 modelos, uno para cada una de las definiciones de distintos buffers. Y algo interesante que observamos acá es que para cada uno de los buffers, los resultados indican que después de la semana del 19 de octubre, la demanda de arriendo se reduce significativamente. Bueno, acá están más acá abajo se presentan también las interacciones entre el periodo posterior a los disturbios y con sus respectivos, los respectivos buffer, o las distintas definiciones de tratados y controles para el caso de Ñuñoa y Baquedano. Bueno, acá no voy a entrar mucho en detalle en estos números, o en estas estimaciones. Lo que sí queda un poco más claro es en el siguiente gráfico, donde se grafica, lo que hay graficado acá es el average marginal effect. En el fondo es la diferencia entre la demanda de arriendos que obtuvimos a partir del modelo 1
entre o la esperanza o el valor predicho, ¿cierto?, de la variable dependiente, comparando el periodo posterior al 19 de octubre y el periodo previo. Y acá tenemos, en el gráfico, en la línea de las X, tenemos los distintos buffers, la definición de buffer que vamos haciendo desde 0,2 a 0,8 millas. Como vemos acá, en el caso de Ñuñoa, los efectos no parecen ser significativos, ¿cierto? Como ya podríamos haber esto sospechado un poco de lo que hicimos anteriormente, lo que se presentaba en la tablita de diferencia de media. En este caso, cuando consideramos a Plaza Ñuñoa como punto de referencia o como epicentro de los disturbios, no encontramos ningún impacto significativo en la demanda de arriendo. Esto, como les decía, probablemente sea porque en las cercanías de esta plaza no hubo tanta intensidad de manifestaciones o de disturbios como sí lo fue en el caso de Baquedano. Acá, cuando nosotros consideramos Plaza Baquedano como punto de referencia para definir los arriendos tratados y controles, lo que encontramos es, aquí sí encontramos un efecto negativo que nosotros esperábamos, ya que vemos acá que para cada uno de los buffers que nosotros definimos, siempre el efecto es negativo y estadísticamente significativo. Lo que cabe destacar también es que a partir de este resultado es que se observa que en los arriendos que están bastante más cercanos a Plaza Baquedano, que es donde se concentraron con mayor intensidad los disturbios, la magnitud de este efecto es mucho mayor que cuando nosotros nos vamos alejando a partir de Plaza Baquedano. Finalmente, como para conclusión y algunos trabajos que nos quedan pendientes para hacer, a partir de los resultados preliminares que nosotros tenemos, podríamos concluir, o al menos hasta el momento tenemos evidencia de que sugiere que los disturbios sí son una desamenidad en el caso chileno, ya que generan un impacto negativo en la demanda de arriendos, específicamente, o en el caso de Plaza Ñuñoa, o si se quiere generalizar estos resultados, podría ser que en los lugares o en las zonas donde hay una alta intensidad de disturbios, la demanda de arriendos se ve mermada o reducida. Esta información, o ya cuando nosotros tengamos un mayor avance de esta investigación, podría servir esta información podría ser útil para proponer o guiar ciertas políticas de mitigación de estos eventos que generan un daño, ¿cierto?, a la economía. Lo que nos queda por hacer, como les decía, que está todavía en etapa de desarrollo, es desarrollar el análisis del sentimiento, hacer la estimación, ¿cierto?, el análisis y todo. Y otro punto importante que alguna vez comentó un profesor, no recuerdo quién fue, que me comentó que eh, probablemente el efecto de los disturbios eh, quizá pueda afectar a toda la ciudad de Santiago y no solamente a unos arriendos que estén localizados más cerca de los epicentros de los disturbios. En este caso, nosotros podríamos estimar una regresión discontinua para probar si es que efectivamente esto es así o no, sin definir un grupo de tratados y controles, sino que solamente comparar el antes y el después para todos los arriendos de la ciudad de Santiago.
Esto a lo mejor podría complementar un poco los resultados que tenemos hasta el momento. Así que eso sería todo, la presentación. Como les decía, es un trabajo que aún está en desarrollo, así que si que tienen algún comentario, sugerencia, es muy bienvenido para este trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ariel. Buena presentación, interesante tópico. Así que ahora damos espacio para que, para que puedan hacer preguntas, consultas, comentarios a Ariel. Así que tenemos la posibilidad de que, bueno, levanten la mano, yo creo que es la mejor opción. Y vamos dando... ¿Se me escucha o no? ¿Yo? ¿Sí? ¿Usted me escucha? Sí, ¿se escucha? Ya. Ah, fantástico. Entonces, quedamos con la pregunta. Tenemos una pregunta de Moisés. Ya tenemos, Moisés levantó la mano. Moisés, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen trabajo, muy interesante. Una pregunta era sobre el tipo de turistas que a veces son medio sensibles y dan comentarios muy fuertes. ¿Cómo más o menos consideras eso? Si te puedes controlar por el tipo de turistas. Por ejemplo, los gobiernos alemanes y los turistas alemanes suelen ser mucho más precavidos y dar muchas más consideraciones que otros gobiernos. Entonces también ahí los mismos ciudadanos suelen ser mucho más sensibles. Entonces, si eso lo has considerado en tu regresión, ese tipo de aspecto. Gracias. Ya, muchas gracias. O sea, el contenido del comentario, nosotros hemos hecho como un análisis, no nos hemos metido muy a fondo todavía en esa parte. Lo que sí estuve explorando un poco hace un tiempo atrás fue como realizar como una nube de palabras para ver más o menos qué palabras o qué sentimientos se expresaban. Y generalmente las personas, o al menos me pareció a mí ver que la mayoría de los comentarios suelen ser más bien positivos que negativos. No sé si habrá como un cierto sesgo a que las personas cuando comentan generalmente tienden o a lo mejor a reportar más bien sus experiencias positivas que las negativas. Pero eso todavía tenemos harto trabajo todavía en ese sentido, por, eh, por hacer en el caso del contenido de los comentarios. Sí, hay harto trabajo que hacer ahí. Gracias Ariel por la respuesta. Gracias también Moisés por la pregunta. Creo, Yasna es la que continúa la pregunta. Adelante, Yasna. Hola, ¿se escucha? Disculpen. ¿Sí? Lo que pasa es que me está Sí, fallando sí se el escucha. internet, así que no sé si efectivamente se va a escuchar entrecortado o no, pero si es que se escucha entrecortado, me avisan. Bueno, agradecer la presentación, Ariel. Muy interesante el tópico, yo creo que es relevante tenerlo en cuenta, sobre todo entendiendo también, por un lado, y yo creo que en términos de contextualización te puede servir el hecho de que muchos empresarios también han estado en la práctica generando una serie de indicaciones al gobierno central para poder también intervenir en estas áreas, sobre todo en las áreas donde han habido una gran cantidad de disturbios, porque precisamente han afectado también la apertura de sus negocios. Entonces yo creo que en términos de contexto, un poco para fortalecer el argumento de por qué es importante. Ahora, otra pregunta, y que yo creo que también es interesante, es que tú te focalizaste en estas dos áreas, ¿ya? En donde evidentemente ocurrieron más disturbios. Sin embargo, el estallido social también tuvo manifestaciones en múltiples partes de la ciudad. Y yo creo que un tema importante y que sería interesante a propósito de que tú tienes un panel, y asumo que también tienes este panel que abarca a un área mucho más importante de la ciudad, es ver hasta dónde se derrama el impacto del estallido social en esta demanda por servicios.
ya en esta demanda por esta plataforma, ¿ya? Yo creo que ahí, ¿por qué? Porque inevitablemente no solamente ocurrieron manifestaciones en estas dos áreas, sino que también ocurrieron manifestaciones en otras áreas que pueden, en cierta forma, ir aumentando el impacto de estas manifestaciones del estallido social en comparación a otros lugares. Entonces yo creo que aquí, tomando en consideración el último comentario que tú mencionaste a la hora de presentarnos de estas sugerencias y de estos posibles avances, es precisamente seguir explotando esta heterogeneidad espacial y ver hasta dónde esto se puede extender dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo más probable es que lo que haya pasado en Ñuñoa también se pueda haber potenciado por algún conflicto o algún disturbio que ocurrió en un área contigua, ¿ya? Y que en este momento tú no estás necesariamente revisando, porque estás concentrando netamente en estas dos áreas, ¿ya? Pero dado que esto ocurrió también y generó diversas movilizaciones, no solamente en estas dos partes, sino que en otras partes de la ciudad, quizás sería bueno ver hasta cuándo se derrama este impacto finalmente, considerando que también se puede potenciar por otros disturbios en otros lugares de la ciudad, ¿ya? Eso, en términos de sugerencia. Claro, muchas gracias por la sugerencia. Sí, efectivamente, creo que fue el profe Lufo quien me comentó eso una vez igual, de que probablemente o sea, si bien es cierto, en Plaza Baquedano fue como el epicentro o donde hubieron con mayor intensidad disturbios, eh, estos también ocurrieron en toda la ciudad, o sea, en mayor o menor medida ocurrieron en toda la ciudad. Y lo que me decía igual otro profesor al respecto era que probablemente se vea también la ciudad afectada en su totalidad, producto de la reducción tal vez de turistas extranjeros, que a lo mejor, no sé, pues si ven que el clima, el ambiente social en Chile, o en este caso, como nos estamos concentrando en Santiago, si el clima social, o no sé cómo llamarlo, el ambiente está como un poco tenso, hay un cierto clima de inseguridad para viajar o arrendar una cierta, una casa, un arriendo, probablemente estos turistas se dirijan a otros países o decidan posponer su viaje. O también podrían demandar otros lugares también, que también es otra Claro, posibilidad. Entonces, claro. Listo. Muchas gracias, Ariel, por tu presentación. Gracias, Víctor. No, gracias a ti, Yana, por la Muchas pregunta. gracias por el comentario. Dejamos a Jorge. Jorge tiene la palabra. Adelante. Buenos días a todos. Ariel, muchas gracias por la presentación, muy buena. Yo tengo un par de inquietudes. La primera es en torno a la comparación que haces de Plaza Baquedano a Plaza Ñuñoa. Si bien en Ñuñoa hubo manifestaciones o Plaza Ñuñoa fue epicentro de manifestaciones, yo quiero saber ustedes cómo trataron el hecho de que Ñuñoa es una comuna más residencial donde los turistas que usan la plataforma para rentar versus Santiago son muy diferentes. Es decir, la gente que se localiza en Santiago normalmente son turistas extranjeros porque Santiago Centro es como el lugar donde están todas las amenidades que son de interés versus la gente que se queda en Ñuñoa. Entonces, digamos que cuando estabas haciendo la presentación, de entrada yo sabía que iba a haber un efecto negativo en las intermediaciones cerca de Ñuñoa por el tipo de viajero que se queda. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿hiciste un filtro respecto al tipo de usuarios que se localiza cerca del centro versus el tipo de usuario que se localiza cerca de Plaza Ñuñoa? Porque yo creo que es importante considerar eso. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta va en torno a lo que comentó un poco Yasna, que si bien Baquedano, por ser el punto histórico de Chile donde se concentran las movilizaciones en Santiago y por ser un epicentro cercano a todos los puntos de interés de la ciudad, en otras comunas también se registraron disturbios con intensidades fuertes.
El problema es que estas comunas, como por ejemplo Perro Aguirre Cerdas, que son comunas un poco deprimidas, no son comunas donde los turistas van a quedarse. ¿Cómo manejas ese tipo de situaciones en el trabajo? Ya, muchas gracias por las preguntas. Mire, siempre hay, en este caso, si bien nosotros tenemos una base de datos que nos permite, ¿cierto?, hacer o contar con el listado de arriendos georreferenciados, tener un panel de data balanceado, etcétera. La información que dispone de la que nosotros podemos acceder no es tan, como no es tan detallada en indicar, por ejemplo, el segmento socioeconómico del turista que viajó o el país de origen del turista. Em, entonces, por ahí, por esa parte, es como nos limita un poco a hacer este cierto control entre el tipo de turista o no sé, a lo mejor o el tipo de mercado, el tipo de mercado objetivo que tienen los arriendos localizados cerca de Baquedano o cerca de Ñuñoa. Em, y respecto a bueno, no sé si respondí a la pregunta con eso, pero em, otra cosa es que em, nosotros a lo mucho, o sea, nosotros contamos con, en este panel de información, nosotros lo que contamos es con el listado de los arriendos seguidos a través del tiempo para contar con este panel. Tenemos las coordenadas donde podemos nosotros mapear los arriendos y tenemos la cantidad y contenido de los reviews, pero no tenemos mayor información respecto al tipo de turistas a los cuales atiende. Em, y respecto a la otra pregunta era... Es se me que, fue. o sea, cuando empezaste la presentación, un punto importante que te basaste en la literatura fue decir que los efectos eran concentrados, que es un punto válido. El tema es que Ujú. estás comparando Plaza Baquedano con Plaza Ñuñoa y lo que me hace un poco de ruido es que efectivamente cerca de Plaza Ñuñoa no es mucha la gente que va a localizarse, sobre todo la gente que usa este tipo de servicio. Y es precisamente porque Ñuñoa es un barrio más residencial y no tiene tantos puntos de interés como los que se localizan cerca de Santiago. Entonces, yo me imagino que si tú haces, por ejemplo, lo que Jasna te estaba comentando, que es tomar otro factor como punto de referencia, quizás vas a encontrar el mismo efecto. Por ejemplo, ¿por qué no tomas Providencia? Que si bien no se registró epicentros de Providencia, disturbios como en Plaza Ñuñoa, Providencia también es una comuna donde suelen localizarse muchas personas que vienen de turista y se quedan en la ciudad de Santiago. Entonces sería interesante, por ejemplo, hacer el mismo análisis, no solo tomando a Plaza Ñuñoa como referencia, sino alguna otra plaza relevante en Providencia que está continua Ñuñoa y Plaza Baquedano, a ver qué pasa, a ver qué efecto te da. Porque si bien tú lo argumentabas, los efectos localizados, aquí yo creo que hay algo importante y es la cantidad, o sea, la magnitud de turistas que se localizan en cada una de las comunas y el tipo de turista. Bueno, eso como no puedes tenerlo, lo puedes poner en las limitaciones, que en este caso se escapa de las manos de ustedes y la fuente de datos. Pero es importante. Mm. Y otra Sí, ahora... cosa, Ujú. disculpa que te corte, otra cosa, sobre todo cuando uno mira los modelos de localización residencial, que le da mucho palo a uno cuando está haciendo los trabajos, es que siempre te preguntan la cantidad de puntos de interés cercanos a las localizaciones y eso hace más atractivo o no para localizarse. Entonces, para que también lo consideres, si se puede considerar, dado la disponibilidad de fuerte información que tienes. Mm. Sí, en alguna... respondiendo primero a ya. Esto sí, respecto a las amenidades o puntos de interés, recuerdo que leí en un artículo que se hizo para el caso de Santiago igual que hay una fuente de datos donde entrega una
un listado georreferenciado de todos los puntos de amenidades en Santiago. Si hay, no sé, bancos, plazas, áreas verdes, etc. Alguna vez yo descargué esa información y la tengo, así que podría incluirla tal vez ahí en las estimaciones. Respecto a lo que me comentaba de definir otro punto de comparación, ahora que recuerdo, eso igual lo comentamos en una de las reuniones de tesis con los profesores guía, y uno de los profesores guía me decía que sería interesante analizar cómo estas, o sea, además del impacto en la demanda de arriendo, ver si es que las personas se desplazaron a otros lugares o no. Y efectivamente me ponía el caso de Providencia. Probablemente, o es posible, que las personas, no sé, pues, en un lugar de Santiago dejan de arrendar, pero se van a arrendar a otro lugar. O sea, no sabemos, a lo mejor en Providencia puede haber también un impacto negativo, o a lo mejor puede haber un efecto de incremento en la demanda, producto de que las personas que demandaban en, no sé, en las cercanías de Plaza Baquedano ahora se trasladaron a arrendar a otros lugares más seguros de la ciudad de Santiago. Así que eso Sí, me parece interesante. Ariel, sí, muchas gracias. En todo caso, muy interesante el trabajo, la verdad. Gracias por Muchas la gracias, presentación y Gonzalo. por tu respuesta. Muchas Gracias, gracias Jorge. por sus comentarios. Gracias, Ariel. Creo que Cami nos mandó una pregunta por chat. Yo creo que todos la pueden ver. La voy a parafrasear simplemente. Cami pregunta esta relación, esta equivalencia observacional entre que puede existir con respecto a la demanda y la oferta. Ella dice, hay personas que pueden haber quitado sus casas para arrendar en ese tiempo, dado lo que estaba pasando. Entonces, ella dice, ¿podrá controlar por eso de tal manera de limpiar ese efecto, del efecto total que está encontrando de la relación total? Por ahí va la pregunta. Para hacer, por ejemplo, un control de la... Claro, porque en este caso nosotros nos estamos enfocando solamente en la demanda. Dice Cami si podemos tener en consideración igual el lado de la oferta. Listado... Listado, a ver, estoy haciendo memoria de lo que vi cuando descargué las bases de datos, y eso no los veo hace mucho tiempo. O sea, asumimos en el fondo que Airbnb tiene un listado de oferentes de arriendo, pero estos no varían mucho en el tiempo. Desconozco sí un poco el criterio, o si es que existirá alguna limitante o alguna multa o no por parte de Airbnb para que un arriendo deje de la noche a la mañana de ofrecer sus servicios en Airbnb. Al menos en la base de datos que nosotros trabajamos, la cantidad de arriendos que ofrece sus servicios de Airbnb es bastante estable a través de los años, o sea, no hay mucha variación incluso anual. Ahora sí, haciendo memoria, creo que hay no estoy seguro si es que esta información varía semanalmente o no, pero recuerdo haber visto en Airbnb, en la base de datos de información que indica si el arriendo tiene abierta su oferta para, no sé, de aquí a 365 días más, o de aquí a, no sé, 3 meses más, etcétera. Pero como esa información, si mal no recuerdo, no está así por día o por semana, entonces es difícil ver si es que los oferentes de estos arriendos adaptaron su oferta o la cantidad de días disponibles que ofrecen en base a los disturbios. Por ahí se nos complica un poco lo que dice Cami. Perfecto, perfecto. Gracias, Ariel. Hay un par de comentarios, creo que son comentarios. Uno de Moisés, y también Juan sube un paper que
puede usarse, dice él, que puede ser de utilidad. También nos dice Moisés que sería interesante saber cuántos cancelaron. Moisés, no sé a qué te refieres cancelar, ¿te refieres a pagar o cancelar la visita? ¿Puedes dar un poquito más de información, Moisés? No, solamente era de comentar de que Airbnb ofrece justamente esa diferencia de hoteles, ¿no? Que es estar en zona residencial, me hicieron acordar de eso, porque yo también lo usé alguna vez, tenía esa posibilidad. Ese es el ambiente diferente, y también eso de que cuántos cancelaron sus reservas, eso. Gracias. Perfecto. Sí, es que para Ya, sí. usar. Sí, eso, de hecho, con los profesores igual, esta base de datos tiene hartas limitantes en cuanto a la información que contiene. O sea, porque no es directamente desde Airbnb que nosotros descargamos la información, sino que es desde una empresa sin fines de lucro, pero externa a Airbnb, que hace como web scraping, pero no es que te entregue una información así tan detallada de cada día, de cuántas personas cancelaron las reservas o no. Como dice ahí el profesor Moisés, eso sí que hubiese sido igual bastante bien, porque, o sea, bastante buena Útil. información hubiese sido, claro, bastante útil si es que hubiésemos tenido cuántas personas cancelaron sus reservas. Incluso nosotros igual pensábamos haber contado con información sobre precios de los arriendos, para ver más o menos la adaptación que van teniendo los oferentes de estos arriendos. No sé, pues si es que hacen algunas modificaciones en sus precios, pero esa información tampoco la tenemos. Así que por ahí igual hay... Por eso trabajamos con los reviews, que es como, tampoco es una medida de demanda, sino que es como una aproximación de la demanda, que si bien, pero lo que sí nos deja un poco conforme es que en la literatura o en economía del turismo se han escrito papers usando Airbnb y ocupan la cantidad de reviews como proxy de la demanda. Sí, hubiese sido Parece hacer sí genial. sentido. Sí, hace Claro. sentido, Darío. Tenemos varias preguntas más, así que pues, bueno, nos queda un poco de tiempo, así que les pido hacer lo más resumen posible. Marcelo, tú estás primero. Adelante. Ya, mira, yo tengo más que preguntas, comentarios y sugerencias, y voy a tratar de ordenarme para hacerlo lo más práctico posible. Entonces, voy a empezar con las que son más bien teóricas propiamente tales, antes de pasar a la estrategia empírica. Respecto de la situación teórica, a mí me parece muy interesante cuando tú tratas de vincular el problema que estás planteando como un efecto de externalidad. En ese sentido, a mí me parece que vale la pena profundizar un poco más en esa relación. Lo que estarías planteando se configuraría como un clásico problema de externalidad pecuniaria, porque efectivamente la conducta de los desórdenes estaría incidiendo en la valoración del bien y por lo tanto estaría afectando la asignación de los recursos, pero vía precio. Eso es clásicamente una externalidad pecuniaria. No obstante, cuando uno plantea esto desde el punto de vista de que pudiese estar reflejando problemas de asimetrías de información, puesto que lo que estamos viendo es cómo la construcción de una cierta idea de cuánta violencia o no violencia ocurre en ciertos lugares de la ciudad, entonces abriste la puerta a los problemas informacionales. Y ahí hay una cuestión que conceptualmente es muy interesante. En macroeconomía existe lo que se llama el teorema de Greenwald-Stiglitz, que nos dice que cuando uno tiene externalidades pecuniarias y en conjunto con problemas de asimetrías de información, se puede configurar un problema serio de externalidad tecnológica. Y cuando tenemos problemas de externalidad tecnológica, se abrió toda la puerta a los temas de fallas de mercado y por lo tanto toda la puerta a la intervención de la política pública. Porque la asignación que se conduciría vía mercado ya no sería Pareto eficiente. Entonces, no hay aplicaciones que yo conozca del teorema de Greenwald-Stiglitz al contexto de la economía urbana. Entonces, yo creo que es muy interesante explorar y profundizar esa clase de literatura y vinculación teórico-conceptual, por un lado, digamos.
Eso es con respecto así a la primera parte, y me pareció muy interesante. La segunda parte respecto de la cuestión empírica, según logro entender, tú en estricto rigor lo que tú estás haciendo es, tú tienes una proxy de la demanda, pero en realidad el proceso generador de esa proxy es lo que debería interesarnos para explicar en la modelación, digamos. Entonces, si el proceso generador, si lo que yo tengo en realidad son cantidad de opiniones que hoy en día no sabemos si son positivas o negativas, o la intensidad de las mismas, valdría la pena entonces entender cómo es el proceso de generación de las opiniones en el marco de una ciudad que antes de los disturbios, ciudad después de los disturbios. Entonces, ahí lo interesante es probablemente incluir controles adicionales. Y te voy acaba de ser publicado en el 2021 un paper de Cartes, Asahi y Fernández, que muestra que existe una relación de los desórdenes en la ciudad de Santiago con la distribución de la red de metro. Y que esto está a su vez moderado por el nivel de ingreso de los vecindarios. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que efectivamente, si el nivel socioeconómico es el que determina la posibilidad de que se oferten lugares en este sistema que estás usando, entonces lo que puede suceder es que si no colocas controles adicionales, como por ejemplo la red de metro, estarías omitiendo un co-founding que está afectando a los dos procesos, digamos. Entonces, si tú lo que quieres es determinar y aclarar la causalidad e imputar causalidades, entonces aclarar el co-founding es fundamental para precisamente no mal especificar precisamente la relación. Ese es un tema. Después te puedo mandar esa referencia, Ariel. Después existe otra cuestión que es muy fundamental acá, que también tiene una parte teórica y una parte empírica, que es cómo se construye la visión de la ciudad, que finalmente es la que va a capturar el turista, y que es el que va a afectar el proceso de demanda. Y en ese sentido, para el caso chileno, hay una publicación muy interesante que es del 2019. Y ellos lo que hacen, estos autores, es estudiar cómo se construye la visión del espacio y cómo se legitima el espacio a partir de las manifestaciones estudiantiles. Entonces uno podría decir, mira, ese proceso se repite con el estallido social, digamos. Entonces, lo que ellos aluden es a una teoría que es la literatura de Van Leeuwen, en que dice, mire, el cómo se construye la opinión del espacio tiene tres componentes básicos. Uno es lo que se llama la posición, es decir, a dónde ocurren las cosas, las transiciones, que nos dicen, a ver, qué cosas ocurren y cómo cambia la dinámica de esas cosas que ocurren en esos lugares, y ambas cosas se construyen en una narración sobre el espacio, y esa narración sobre el espacio, en este caso normalmente la construye la mass media, no es neutral, sino que obedece a intereses estratégicos. Entonces, el ejemplo práctico de esto, Plaza Baquedano es sinónimo de un lugar de encuentro, cuando celebramos a la selección chilena, donde es un espacio democrático, donde se nos olvidan las diferencias sociales, las clases sociales, y todo el mundo es feliz, y la marraqueta es más rica, y al otro día, Plaza Baquedano es un lugar de destrucción, donde se expresa el vandalismo, donde los anárquicos quieren destruir la sociedad chilena moderna. Entonces, fíjate, ese relato es un relato que es interesado, y ese es un relato que determina tu proceso de generación de opiniones. Entonces, es muy interesante mejorar la construcción conceptual de tu modelo, y darle mucho más sustento teórico. Esa es una primera parte. Y la segunda parte, que es básicamente empírica, es que yo creo que ganarías mucho más, en vez de usar buffers, es cambiándote a una lógica de regresión ponderada geográfica. Porque probablemente eso te permitiría controlar mejor con los distintos puntos focales que los distintos episodios publicados de violencia tuvieron en la ciudad, y ir viendo el espacio, iría capturando los efectos de sorting, que el propio Juan Daniel te recomienda un paper ahí interesante, y una mala proxy probablemente, pero es mejor que usar buffer, creo yo.
Eso es todo por mi parte, estimado. Muy linda la presentación en todo caso. Muchas gracias, profesor, por todos sus comentarios ahí. Seguramente ahí va a tener que leer harta literatura para mejorar ahí la calidad del trabajo. Y claro, haciendo, como bien usted decía, ahí en un artículo que leí, más ligado a como la sociología, claro, bien decía ahí, porque el lugar Plaza Baquedano ya tiene como un constructo de lugar de encuentro, ya tiene como un- como una marca, por así decirlo, y ya eso, como usted bien dice, podría estar influyendo en el tipo de comentarios que hacen las personas. Para tener eso en consideración antes de meter directamente los comentarios, o en el fondo hacer algo previo antes de meter los comentarios directamente como demanda. Buenísimo. Gracias Ariel por la respuesta. Gracias Marcelo por la pregunta. Tenemos dos preguntas pendientes, pero Jorge, dado que usted ya habló, le voy a permitir a Braulio primero que hable y de ahí va usted, Jorge. Braulio, adelante. A ver, perdón. Lo escuchamos. Sí, una consulta, quizás hablo un poco, me faltan conocimientos a lo mejor para hacer la pregunta correcta, soy alumno de primer año, pero lo que yo entiendo del trabajo es que cuál es el efecto de los arriendos producto del octubre de 19. Entonces el tema es, supongamos que mañana hay un Chile ideal, que todos somos iguales, entonces no va a haber un nuevo 19 de octubre. Entonces el modelo ya no sirve. Entonces lo que quiero decir es si hay una variable política que yo lo pueda modelar. ¿Me entiende o no? O sea, por ejemplo, voy a evaluar los terremotos en esta zona, cómo me afectan los arriendos. Ah, entonces, bueno, por eso hablo de la ignorancia a lo mejor. Ah, lo que pasa es que si el terremoto es grado 5, el modelo se comporta de esta manera. Ah, si el terremoto es grado 7, se comporta de esta otra forma. Entonces, no sé si se puede modelar un efecto de variable política dentro del modelo, porque el 19 de octubre fue tan fuerte que afectó todo el tema de la zona de los arriendos, pero la revolución pingüina también revolucionó la zona de los arriendos, y etcétera, etcétera. Y lo que decía el profesor Lufín, claro, pero si Chile gana de nuevo la Copa América, nos vamos a abrazar todo en la Plaza Baquedano, pero yo creo que los arriendos no van a subir y no van a bajar. Entonces, es la variable política la que está impactando en la zona. Entonces, hablo de la ignorancia, a lo mejor no, me faltan conocimiento para entender más el modelo, disculpe. Entiendo su punto. Es como, por ejemplo, puede que los disturbios estén generados o estas personas que hacen los desmanes puedan estar influidos a lo mejor por un descontento con la política de Chile y por eso cometen sus actos. Como nosotros estamos usando un panel, o en el fondo nosotros estamos comparando el antes y el después, se nos hace un poco complejo incluir, o sea, en mi opinión, se nos hace un poco complejo incluir algo como una variable política, porque en 8 semanas antes, o sea, en este corto periodo de tiempo no tenemos, o sea, creo yo que no tenemos así como una variación política significativa que podamos decir, ah, ya en las 8 semanas antes del 19 de octubre teníamos tal clima político, no sé, etcétera, y después del 19 de octubre, no sé, ocurrió tal cosa con la política en Chile, o no sé, por ese punto ahí lo veo como un poco complejo. Pero entiendo sí su punto, el punto que trata, sí. Ok, gracias. Gracias, Braulio. Interesante punto. Ya, ahora Jorge, adelante. En realidad es un comentario y es decirle a Ariel que para la segunda parte, que en algún momento mencionó hacer todo este análisis de texto,
si lo consideras pertinente con tus directores, yo te puedo poner en contacto con un par de personas que son expertos en todo este tema de análisis de texto para hacer todos estos análisis que tienen que ver con expresiones de sentimientos que la gente da en este tipo de portales. Entonces, si en algún momento lo consideras pertinente, me mandas un correo, yo te pongo en contacto con un par de personas que trabajan en este tipo de cosas. Era solo eso. No, sí, yo creo que en algún momento haré uso de lo que me ofrece, porque en análisis de texto como que no tengo experiencia, la verdad. O sea, he leído cómo se hace algunas cosas, pero no, todavía hay bastante que aprender para lograr hacer un buen análisis ahí. Así que muchas gracias por su ayuda. Fantástico, fantástico. ¿Más preguntas? Tenemos unos minutos aún, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, un último comentario. Hemos tenido mucho feedback ayer, así que muy contento por eso. Usted se da con esta información. Tenemos a Juan. Juan, adelante. Hola. Sí, muchos de los comentarios que tenía ya los respondieron ahí, o sea, muchos los preguntaron. Solo quería mencionar que me parece muy interesante el aspecto teórico, que quizá, que Marcelo mencionó, que aunque va más hacia la causa, pero no lo he visto bien en la literatura, así, de explorar esta idea de que el conflicto en sí es un efecto de sanidad que es causado por factores endógenos a la ciudad, que en este caso serían una desigualdad, por ejemplo, social. Ese mecanismo así teórico no lo he visto explorado. Lo único que he visto más recientemente son desigualdades entre ciudades y cómo eso genera conflicto, pero no dentro de una ciudad. Muy interesante la presentación. Saludos también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Me permite hacerle los últimos comentarios, Ariel? Y ahí cerramos, yo creo, solo para enfatizar alguna idea. Yo creo que yo tomo las palabras de Juan y tomo las de Marcelo. Yo creo que, y sobre todo porque es una invitación a hacerle a usted que se meta en el mundo del mecanismo causal que hay detrás. Porque eso le va a permitir también lidiar con el comentario de Cami, por ejemplo, de Camila. Camila dice, bueno, pero lo que usted está observando equivalentemente se ocasionar a cambios de oferta. Si usted logra dar un mecanismo causal más cerrado teóricamente, va a poder defender de mejor manera la hipótesis a testear y lo que usted está encontrando, ¿ya? Entonces, yo le invito a que vaya, no pase tan rápido como una revisión de la literatura y esté en mi hipótesis a testear, no, vaya, dele un poquito más de espacio a la teoría, a ver qué es lo que hay detrás ahí, a propósito de lo que dice Juan, que es súper interesante. Hay un tema que me parece interesante, Ariel, o sea, la baja demanda o alta demanda o aparición de demanda en el Airbnb puede estar explicado por el estallido social, pero de los lugares donde las personas vienen, no del lugar donde las personas, no en Santiago necesariamente o únicamente. O sea, recuerden que el estallido social o los disturbios se dieron en todas las ciudades de Chile. Entonces yo puedo haber querido viajar a Santiago, pero no voy a poder viajar porque en realidad perdí mi trabajo o está tan complicado el tema en mi ciudad que no puedo llegar al aeropuerto. Entonces, ese canal, un canal nuevo que se abre, entonces tiene que tratar de ahí de empezar a cerrar eso, puesto que el Airbnb básicamente es un tipo de demanda muy particular, que un poco lo decía Moisés, que es de vacaciones o trabajo. Básicamente eso. Entonces, claro, si el estallido social que se dio en Antofagasta y yo no pude llegar al aeropuerto o perdí mi trabajo, cualquier cosa, afecta mi demanda del Airbnb en Santiago. Hay un canal de transmisión ahí que también hay que tratar de lidiarlo, creo yo. Hay un sesgo de selección evidente en sus datos. Usted no tiene datos de todo Santiago. No todas las personas que están en Airbnb o no todas las personas que están en Airbnb están en la base de datos. A pesar de que no puede lidiar con ese sesgo de selección, diga algo, sabe que algo puede estar pasando ahí. La regla del exógeno es endógena al final del día, porque usted está decidiendo quién es tratado y quién no es tratado. Y eso también es complicado, que ahí viene con lo que dice el Lufo, que a lo mejor un Geographical Weighted Relation puede ayudar en algo, no sé. Pero también ojo con eso. Y sí, creo que sí, eso por ahora, Ariel. Así que yo esa es mi invitación, pero fantástico trabajo. El meterse en este tema es súper interesante y yo creo que las opiniones que han dado las personas que han intervenido, que le agradecemos mucho,
Sí. lo que están haciendo al final del día diciendo, sabes que esto es muy interesante, así que por favor siga empujando más la frontera para poder llegar un poquito más allá con lo que está haciendo. Así que gracias, Ariel. No sé si quiere decir algunas palabras para terminar antes que despidamos el seminario. No, nada más que dar las gracias, porque igual vi que hubo bastantes preguntas, comentarios, sugerencias que sin duda pueden ser muy, muy útiles para el trabajo, para mejorarlo. Como decía, todavía está en etapa de desarrollo, así que todavía estamos a tiempo de incluir los comentarios y sugerencias que han hecho muchos de los participantes aquí en este seminario. Así que no, muy, muy agradecido, la verdad. Fantástico, fantástico. Por mi lado, darle las gracias también a nombre del departamento por la participación, gracias por los comentarios que son muy útiles, sobre todo en función de las tesis y el trabajo de Ariel. Si todo va bien, deberíamos contarnos nuevamente la siguiente semana. Creo que acá uno de los últimos comentarios que es Juan, el que nos deberá acompañar con el próximo seminario. Así que un abrazo a todos y esperemos que vernos prontamente. Así que gracias, Ariel, nuevamente. Gracias a todos y todas por la participación. Hasta luego. Chau, chau.